Bien, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Agrovidar, a los organizadores de las jornadas, por haberme invitado a dar esta charla sobre nueva cultura del agua o regadíos y nueva cultura del agua, ¿de acuerdo? Y el posible enfoque o la necesidad de que la agroecología incorpore algunas de las cuestiones que aquí se van a hablar. Y gracias, por supuesto, a todas las asistentes y a todos los asistentes por venir a escuchar. Bien, esta charla la he dividido en 4 partes fundamentales. En primer lugar, haré una breve, un repaso sobre algunos aspectos relacionados con el regadío, con la evolución histórica de los regadíos o con los diferentes tipos de regadíos que pueden existir, para pasar a continuación a hablar sobre las principales presiones ambientales que estos regadíos ejercen sobre los ecosistemas acuáticos, fundamentalmente ecosistemas fluviales. Me centraré fundamentalmente en impactos de tipo cuantitativo, impactos de tipo cualitativo y de calidad del agua, ya se ha hablado mucho aquí, y me centraré fundamentalmente en cuestiones relativas con la cantidad de agua extraída, aunque también se harán mención a otros. Sin olvidarnos, por supuesto, hablando de agua, de regadíos y de impactos sobre los ecosistemas acuáticos, del escenario de cambio climático al cual nos enfrentamos, del cual evidentemente no nos podemos olvidar, como bien nos recordaba David en la primera charla que hemos escuchado esta tarde. Y finalmente una serie de propuestas desde la nueva cultura del agua. Bien, en cuanto a regadío y agua, si hacemos un repaso sobre la evolución histórica de la regulación hidrológica en España, tenemos que empezar, o podemos empezar, por considerar que la modernidad hidráulica, entendida como el momento en el cual se empiezan a implementar de manera intensiva los regadíos, la construcción de embalses y de canales, aunque previamente existían otros también, pero entendiendo así la modernidad hidráulica, podemos decir que esta surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una modernidad hidráulica que surge de la mano de un movimiento político, el regeneracionismo, cuyo máximo exponente es Joaquín Costa, al que conoceréis, y también permite esta modernidad hidráulica la existencia de potentes tecnologías hidráulicas que ya pueden ser llevadas a cabo, como fundamentalmente la construcción de grandes presas y grandes canales. Uno de los logos de los principios de este regeneracionismo es despensa y escuela, con el regadío como eje central. Nos encontramos en esos momentos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una crisis económica y una crisis social importante en España. Una de las principales consecuencias es la escasa producción de alimentos, las dificultades de gran parte de la población al acceso a los alimentos, y se considera que gracias al regadío se ampliará la productividad de alimentos en España. En este sentido, en el año 1902, se propone o se plasma el Plan Nacional de Canales de Riego y Pantanos, que se propone la construcción de 296 obras hidráulicas. Vuelvo a decir que es un momento histórico concreto en el cual se ve necesario un aumento de la productividad de alimentos, y para eso se considera que la transformación en regadío puede ser fundamental, y como así fue, fundamental, desde luego, no lo podemos poner en duda, un aumento de la productividad de alimentos. Nacen ciertos conceptos que hoy en día siguen estando de actualidad. Por ejemplo, este concepto al que se hace referencia, el concepto de desequilibrio hidrológico, como una injusticia de la naturaleza. Dentro de este plan nacional aparecen afirmaciones como las que podemos ver en la imagen, que dice que las corrientes atmosféricas del Mediterráneo y del Atlántico no vierten sobre los abrasados campos de la península todo el agua que necesitan las plantas para vegetar y fructificar. Pero hay inmensos depósitos de agua en las crestas y en las entrañas de los montes, y podemos derramarla con la regularidad matemática de las pulsaciones sobre el país, cruzándolo con un sistema arterial hidráulico que mitigue su calor y apague su sed. Bien, afirmaciones de este tipo siguen estando, como digo, de actualidad hoy en día. Se siguen utilizando términos como que existe un desequilibrio hidrológico. Se sigue utilizando términos como que existen cuencas excedentarias y cuencas deficitarias en cuanto a la cantidad de agua. Se sigue considerando que determinadas cuencas como el Ebro y el Duero fundamentalmente son cuencas en las que sobra agua porque hay más precipitación, y cuencas como las cuencas del sur, sureste, peninsular fundamentalmente, son cuencas excedentarias porque no llueve tanto. Lo que hay que decir es que estas afirmaciones desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista natural, no tienen ningún sentido. Las cuencas son las que son y las condiciones naturales son las que son. De manera que hay una serie de ecosistemas naturales adaptados a esas condiciones. De manera que en el norte de la península ibérica habrá ecosistemas adaptados a una mayor pluviometría, y en el sureste de la península ibérica habrá ecosistemas adaptados a una menor pluviometría. Y como tal, quizá los sistemas agrarios también deben adaptarse a esas condiciones naturales que existen en cada uno de los lugares de la península ibérica. De manera que en ningún momento podemos hablar desde un punto de vista ecológico de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Y hoy en día hablamos en esos términos, al igual que seguimos hablando de desequilibrio hidrológico. Bueno, esto continúa
La apuesta por los regadíos continúa a lo largo de todo el siglo XX, desde principios del siglo XX, de manera que vemos que hemos pasado de 1 millón de hectáreas de regadío a 3,7 millones de hectáreas de regadío que existen aproximadamente en la actualidad. Como vemos en esta gráfica, un crecimiento de manera exponencial, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es cierto que se estanca en los últimos o a partir del siglo XXI. Ni que decir tiene, por supuesto, que este aumento en los regadíos ha traído consigo mejoras indudables en el acceso a los alimentos y mejoras indudables para el mundo de la agricultura, no se pone en duda. Pero a partir de ahora vemos que existe un cierto estancamiento. En cualquier caso, analizando la situación, vemos cómo después de más de 100 años de paradigma o bajo el paradigma de la regulación hidrológica, nos encontramos actualmente en España cerca de 1.500 embalses que son capaces de almacenar 54.000 hectómetros cúbicos. Esto representa el 57% de las aportaciones fluviales. Es decir, el 57% del agua que debieran vertir los ríos de la península ibérica en los diferentes mares o océanos es capaz de ser almacenada en los embalses y ser utilizada para otros fines, como podría ser la agricultura, fundamentalmente en un 80%. Es la mayor consumidora de agua. Si analizamos un poco la evolución a lo largo de las diferentes décadas del siglo XX, vemos cómo la principal construcción de embalses es a partir de los años 50, ¿de acuerdo? En ese momento, con las ayudas internacionales, Plan Marshall, otro tipo de realidades sociales de la época, nos encontramos que empieza a haber un incremento exponencial de la construcción de embalses, que se mantiene, como digo, hasta finales del siglo XX, hasta finales del siglo XX fundamentalmente. Si analizamos los diferentes embalses que hay o el número de embalses por cuenca hidrográfica, podemos ver cómo el Ebro es la cuenca hidrográfica en la cual nos encontramos, el Ebro que contiene un mayor número de embalses, cerca de 300 embalses, se encuentran en la actualidad, ¿de acuerdo? Bien, hablando de regadío, de la evolución del regadío, de los aspectos positivos que el regadío ha traído, por supuesto, no podemos considerar todos los regadíos de diferentes puntos de vista iguales, es decir, existen regadíos tradicionales y nuevos regadíos que tienen unas características muy diferentes en cuanto a su dinámica, en cuanto a sus efectos ambientales, su funcionamiento hídrico, sus características ambientales o su patrimonio cultural, sin duda alguna. No son igual desde los diferentes puntos de vista los diferentes tipos de regadíos existentes. En este sentido, los regadíos tradicionales, por ejemplo, aquellos que están junto a las vegas fluviales en suelos fértiles, ¿de acuerdo? En suelos muy fértiles, precisamente en suelos fértiles porque las crecidas y las avenidas de los ríos los han llenado de materia orgánica que han arrastrado desde las partes altas de las cuencas, han hecho de ellos unos suelos muy fértiles, ahí es donde se encuentran los regadíos tradicionales. Son regadíos, ¿de acuerdo?, que mantienen un funcionamiento hidrológico muy concreto. Un funcionamiento hidrológico similar al que ocurre de manera natural. De manera natural, en las vegas fluviales tendríamos unos bosques de ribera muy desarrollados que extraerían agua de los cursos fluviales, ¿de acuerdo?, para su crecimiento. Y posteriormente, lo que nos sobra quizá volvería al río. Esto es lo que nos encontramos con los regadíos tradicionales. Extraemos agua de los cursos fluviales transversalmente, la hacemos pasar por las vegas fluviales, regando los cultivos tradicionales que puede haber ahí de regadío, y existe un elemento fundamental que es un retorno de agua sobrante que vuelve de nuevo al río. De manera que existe un flujo natural en este tipo de regadíos. Los regadíos tradicionales, basados fundamentalmente en la presencia de acequias, de canales de regadío, sin duda alguna tienen unos valores ambientales muy interesantes. Son, para empezar, un refugio de especies importante, como podemos imaginar de esta imagen, de especies importantes como pueden ser, por ejemplo, las truchas o incluso especies que llegan a considerarse indicadores del buen estado de conservación de los ríos, aves como el mirlo acuático, son muy presentes en algunos de estos regadíos tradicionales. Algunos moluscos en peligro de extinción, Margaritífera auricularia, por ejemplo, encuentra su principal refugio en canales de este tipo. Además, estos regadíos tradicionales suponen un reservorio de variedades tradicionales fundamental, de variedades desde un punto de vista agrícola. Y también tienen un interés muy importante desde el punto de vista paisajístico. Existe una gran diversidad en todos estos regadíos tradicionales y además existe un importante contraste con respecto a los ecosistemas adyacentes, fundamentalmente en clima mediterráneo como en el lugar donde nos encontramos en La Rioja. Nos encontramos como, igual que un bosque de ribera de manera natural, tendría unos aspectos muy verdes comparado a un ecosistema mediterráneo más marrón, ¿no? Los regadíos tradicionales también suponen ese contraste. Y finalmente, los regadíos tradicionales, sin duda alguna, también tienen unos valores históricos y culturales, unos valores sociales importantes en torno a los cuales se han desarrollado una serie de actividades humanas de gran valor, cuestiones arquitectónicas, como puede ser la presencia de norias, de molinos, etc. Sin embargo,
Hemos de decir que este agropaisaje se encuentra en declive en los últimos años, en las últimas décadas. Fundamentalmente, uno de los motivos son las transformaciones urbanísticas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la ciudad de Logroño, como esta imagen que podemos ver de Google Maps, vemos cómo toda la zona del Bajo Iregua y la zona del río Ebro a su paso por Logroño, la vega, rica para la producción agrícola, ha sido transformada, ha sido urbanizada, en algunos casos cubierta directamente por hormigón, en otro caso cubierta por parques urbanos que dejan de ser ecosistemas productivos para la alimentación humana. ¿De acuerdo? Como desaparecen gran parte de estos regadíos, esto ni que decir tiene mucho más intenso en algunas zonas como puede ser el Mediterráneo, como desaparecen gran parte de estos regadíos, entonces se buscan regadíos en otros sitios. Y pasamos a la existencia de nuevos regadíos. Estos nuevos regadíos, que muchas veces están alejados de esas vegas fluviales de las cuales hablamos, son regadíos que necesitan la presencia de infraestructuras hidráulicas, necesitan que haya un gran embalse que conduzca el agua desde ese embalse hasta diferentes zonas, independientemente de que estén cerca o lejos de las vegas fluviales. Y también dependen de la explotación de acuíferos. Son regadíos de interior que se han destinado fundamentalmente al cultivo de herbáceos y leñosos. Últimamente, en algunas zonas fundamentalmente los regadíos superintensivos del sureste de la península ibérica, nos encontramos ahora mismo con regadíos superintensivos para regar otro tipo de cultivos, como puede ser el aguacate, extraordinariamente depredador de consumos hídricos, pero no así en estas zonas más del norte de la península ibérica. Como digo, son regadíos alejados de vegas fluviales, que se encuentran a mayor altura, y esto va a ser clave en relación con lo que decía David, de nuevo lo cito, con lo que decía David de la necesidad de energía para salvar esos posibles desniveles para implantar estos nuevos regadíos. Y no solo eso, sino que los regadíos tradicionales, incluso en las mismas zonas, también han sufrido una reconversión, una modernización de regadíos tradicionales. En cualquier caso, todo esto ha conducido al entubamiento de acequias, a la transformación del paisaje de regadío tradicional y a la degradación de un valor natural y cultural del que hablábamos. Esta modernización de regadíos, sin duda alguna, tiene unos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, el ahorro en parcela se considera, de acuerdo a algunos estudios, el ahorro en parcela puede llegar a ser de en torno a un 26%. En parcela, no quiere decir que a nivel de cuenca, porque parte de los regadíos tradicionales que decíamos, lo que no se utiliza, se devuelve al río, ¿de acuerdo? O lo que, entonces hay un retorno importante a nivel de cuenca, se considera que la modernización de regadíos ha supuesto un ahorro de en torno a un 14% de agua. Aspecto interesantísimo. Ahora bien, tiene otra serie de aspectos no tan interesantes. Por ejemplo, que los ahorros de agua no se han destinado generalmente a mejorar el estado de las masas de agua o a aumentar la garantía de usos actuales, sino a aumentar los regadíos. Es decir, estamos ahorrando agua y en vez de hacer que circule más agua por los ecosistemas fluviales y mejorar el estado ecológico de las masas de agua, lo que hacemos es crear más regadíos con ese ahorro de agua que hacemos. Esto ya lo decía a mediados del siglo XIX, de acuerdo a la paradoja de Jevons, Stanley Jevons, un economista y filósofo inglés, de acuerdo, que dice que a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, en este caso el agua, es más probable un aumento del consumo de dicho recurso que una disminución. Es decir, si nosotros conseguimos un ahorro de agua en parcela, esto no va a ser destinado, a la larga, lo que vamos a conseguir es que se consuma más agua, porque vamos a hacer una mayor transformación del secano en regadío. Y realmente con el regadío se está cumpliendo. Esto que ya nos hablaban fundamentalmente aplicado a cuestiones energéticas a mediados del siglo XIX. El coste de obras de modernización de regadíos no lo podemos olvidar, en torno a 6.000 euros por hectárea por término medio en base a diferentes proyectos de modernización de regadío que se han llevado a cabo. Como hemos dicho antes, se exportan a zonas lejanas de las vegas de los ríos, con suelos menos fértiles, no lo podemos tener en cuenta, esto lo tenemos que tener en cuenta, no lo podemos perder de vista, y salvando desniveles. Como hemos dicho, estos desniveles lo que necesitan es que haya sistemas de riego a presión muy tecnificados y que aumentan la factura energética. En este sentido, algunos datos, algunos estudios dicen que entre el año 1970 y el año 2007 nos encontramos, como hemos dicho, una reducción por parcela más o menos en torno a un 23-26% de agua por hectárea. Ahorramos. Y sin embargo aumentamos un 69% la energía consumida por el regadío en esa parcela. Si además, por hectárea, si además estamos multiplicando la cantidad de regadíos, estamos multiplicando muchísimo el consumo de energía que supone el regadío a nivel estatal. De manera que en España actualmente el regadío supone el consumo del 2% de la energía que consume el país. ¿De acuerdo? Es una de las principales consumidores de energía. Y esto iniciará un proceso de retroalimentación positiva, es decir, si nosotros necesitamos más energía, consumiremos más combustibles fósiles, más dióxido de carbono se emitirá a la atmósfera, más problemas de cambio climático, etc. Por lo tanto, hemos dicho
que con todo esto, ¿de acuerdo?, los diferentes tipos de regadíos van aumentando a lo largo del siglo XX hasta que parece estancarse a finales o con principios del siglo XXI. Pero esto parece que ahora se le quiere dar un nuevo impulso al crecimiento de los regadíos. Con los diferentes planes hidrológicos de cuenca, que ocurren de las diferentes cuencas hidrográficas existentes en España, por ejemplo, entre todas las cuencas hidrográficas se propone la creación, aquí abajo lo pone, de unas 700.000 nuevas hectáreas de regadío. De esas 700.000 nuevas hectáreas de regadío que proponen los planes hidrológicos de cuenca, en la cuenca del Ebro se proponen 464.000 nuevas hectáreas de regadío. Actualmente tienen cerca de 1 millón. Si se propone cerca de medio millón, estamos diciendo que el plan hidrológico del Ebro permite aumentar en un 50% la superficie de regadío. Esto no quiere decir que se vaya a ejecutar. Esto quiere decir que el plan hidrológico, la legislación estatal de las confederaciones hidrográficas, permitiría llevar a cabo esta instalación de nuevos regadíos. Para eso, las comunidades autónomas tendrán que estar de acuerdo, se tendrán que establecer comunidades de regantes, etc., etc., etc. Pero está recogido en los planes hidrológicos que esto se puede llevar a cabo. Esto implicaría en la cuenca del Ebro la construcción de 56 nuevos embalses, como también están recogidos dentro del plan hidrológico del Ebro, que tampoco tienen por qué llevarse a cabo. Es algo que se recoge como posible. En La Rioja, de toda esta superficie, se incluye la creación de 34.000 nuevas hectáreas de regadío. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en estos datos del Plan Hidrológico del Ebro, en aquellas cuencas para las cuales tenemos datos únicamente de cuencas que circulan por La Rioja, bueno, aunque en el caso del Tirón tampoco es exactamente así, pero las cuencas de La Rioja Baja las unen con subcuencas de Navarra y Aragón y no podemos extraer datos para La Rioja, sino si atendemos a las cuencas del Iregua, Najerilla y Tirón, vemos como el Plan Hidrológico del Ebro propone en total un aumento del 85% de la superficie de regadío, lo cual implicaría un aumento del 49% del volumen de agua. Es decir, aumentamos más la superficie que el volumen de agua porque van a ser regadíos más eficientes, desde luego. Pero aun siendo regadíos más eficientes, el cómputo general de aumento de agua va a ser muy importante. O podría ser muy importante. Esta es la evolución del secano y el regadío en La Rioja en el siglo XX. Va disminuyendo el secano, por todos conocido, va aumentando el regadío. Y nos encontramos, y esta gráfica es muy similar a la que presentaban en la ponencia anterior, y por casualidad, nos decían, en la mayor utilización, La Rioja era la cuarta comunidad, si descolgamos a Canarias y tenemos en cuenta las cuestiones peninsulares, La Rioja era la tercera comunidad en mayor utilización de pesticidas, pues La Rioja vuelve a ser la tercera comunidad en mayor porcentaje de superficie regada respecto a la superficie total cultivada, ¿de acuerdo? Por detrás, de nuevo, de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Regiones estas donde existen unos regadíos superintensivos a los cuales he hecho referencia antes. Después estaría La Rioja. Y no nos olvidemos de los trasvases. No nos olvidemos de los trasvases que parecía que estaban adormecidos en los últimos años, pero siguen apareciendo de nuevo, como he dicho antes, conceptos como cuencas excedentarias, fundamentalmente Ebro, Duero, Tajo, no nos olvidemos del Tajo, del maltratado Tajo, y cuencas deficitarias, ¿de acuerdo? Fundamentalmente las cuencas del sureste de la península. Y la necesidad, en este sentido, si hablamos en estos términos, de transportar agua con bajo el paraguas de la denominada solidaridad, de llevar agua desde los territorios excedentarios hasta los territorios deficitarios. Estos son algunos de los trasvases, ¿de acuerdo?, o propuestas de trasvases que existen en la península ibérica. El más conocido, uno de los que más cantidad conduce, el trasvase Tajo-Segura, ¿de acuerdo? El trasvase Tajo-Segura puesto en marcha en el año 1979, pero existen otros trasvases mucho más cercanos. El Gran Bilbao se abastece con agua de los embalses del Zadorra, es decir, el Gran Bilbao se abastece con agua de la cuenca hidrográfica del Ebro. Y el gran trasvase del Ebro siempre un poco en mente, aunque evidentemente aún no se ha llevado a cabo. En La Rioja también existen trasvases, pequeños trasvases. En la cuenca del Najerilla tenemos dos grandes canales, el canal de la margen izquierda que conduce agua fundamentalmente al Bajo Oja y al Bajo Tirón, y el canal de la margen derecha del Najerilla. El canal de la margen izquierda es capaz de transportar al año hasta 35 hectómetros cúbicos de agua, es decir, todo el agua que cabe en el embalse de Pajares o en el embalse del Rasillo. El canal de la margen derecha es capaz de transportar hasta 17 hectómetros cúbicos de agua, la mitad que estos embalses. Por lo tanto, bueno, decir que conduce más agua en verano, es muy frecuente ver mucha más agua en verano en estos canales que en la que circula por el agua Najerilla cuando cruza Nájera, por ejemplo. Para seguir un poco con el tema de los trasvases, pues vuelven a estar, por ejemplo, en este periódico de Valencia, el Ebro tira al mar en 24 horas el agua que generará Torrevieja cada año. ¿Vale? Es decir, se siguen
considerando que las riadas, que los ríos pierden agua al mar. No, los ríos no pierden agua al mar. Los caudales naturales, las crecidas, cumplen a cabo funciones básicas. Las crecidas, por ejemplo, las crecidas del Ebro, van a servir para regenerar el fondo de los ríos, van a servir para recargar de agua los acuíferos de la ribera, van a servir para fertilizar las zonas de ribera con toda la materia orgánica que se está transportando desde las zonas de cabecera. Van a servir para controlar la población de especies invasoras, por ejemplo, el caso de la mosca negra en Zaragoza y los macrófitos asociados a ella. Van a servir para transportar sedimentos que garantizan la pervivencia del delta del Ebro. Van a servir para aportar materia orgánica que sirve para las pesquerías de las zonas marítimas y oceánicas. Por lo tanto, el Ebro no tira agua al mar. Por el Ebro circula agua, circulan sedimentos y circula materia orgánica. Y si evitamos que esto circule, nos estaremos cargando el Ebro. Vuelven las elecciones y los trasvases, por supuesto, como ya se habla en muchos casos. Sin embargo, tenemos una buena noticia en todo esto. La semana pasada el Tribunal Supremo anula parte del Plan Hidrológico del Tajo, aquel que hace referencia a determinados caudales ecológicos. Dice que los caudales ecológicos ya de por sí, ecológicos, tampoco es que tengan mucho, ya de por sí esos caudales ecológicos, ¿de acuerdo? Dice que tendrán que garantizarse un mayor transcurso de caudales por las cuencas, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidar que empieza el tercer ciclo de planificación hidrológica y estas cuestiones pues quizás sean interesantes ponerlas encima de la mesa. Bueno, visto esto, paso a ver al segundo punto, las presiones de la agricultura sobre los ecosistemas acuáticos, ¿de acuerdo? Como digo, aquí me centro, hablaré mínimamente de las presiones de tipo cualitativo, que son especies que desde el mundo de la agroecología, en el que vosotros estáis incluidos mucho más que yo, un poco externo a este mundo de la agricultura. Este tipo de la agroecología estáis mucho más concienciados con estas presiones sobre la calidad de las aguas, como pueden ser los pesticidas y los fertilizantes, sin duda estáis concienciados, pero hay otro tipo de presiones hidromorfológicas y presiones de tipo cuantitativo, de cantidad de agua, no solo las afecciones a la calidad de agua, sino a la cantidad de agua, que podemos decir que hoy en día es el principal impacto a la conservación de los ecosistemas acuáticos. Las presiones de tipo cualitativo de pesticidas, pues poco que decir después de lo que hemos comentado en la charla de antes. Podríamos poner ejemplos de un informe de Ecologistas en Acción que también ha sacado a la luz la concentración de pesticidas en diferentes cuencas hidrográficas, ¿verdad? La frecuencia con la cual se detectan. Respecto a fertilizantes, pues lo mismo, todos conocen en este caso el problema de los nitratos en la Comunidad de La Rioja, la presencia de 3 zonas vulnerables a nitratos, ¿de acuerdo?, con concentraciones en los acuíferos de más de 50 partes por millón, que no se está reduciendo esa concentración de nitratos, bien sea porque la delimitación de esas zonas quizá no sea la suficiente o porque quizá las técnicas de cultivo no están siendo supervisadas lo suficientemente como para reducir el uso de nitratos y finalmente los nitratos que siguen llegando a los acuíferos son muy altos. Pero en lo que no nos detenemos muchas veces es en los efectos de estos nitratos sobre los ríos, no solo sobre las aguas superficiales. En estos ríos, que son aquellos ríos que se encuentran en torno a esas zonas especialmente conflictivas de la concentración por nitratos de la cuenca baja del Oja y del Zamaca, fundamentalmente, nos encontramos que existen 6 ríos en los cuales la concentración de nitratos es especialmente elevada. Son estos afluentes del río Yalde, Tuerto, Zamaca, Reláchigo, Encemero y Ea. Un poco en consonancia con lo que decíamos en la charla de antes, son ríos con menor caudal, por lo tanto el efecto de dilución de los nitratos no es tan importante y por eso las concentraciones ahí son más elevadas. Bien, en estos ríos se encuentran concentraciones de nitratos superiores a 25 partes por millón. La Directiva Marco del Agua es la directiva que rige cuáles deben ser las políticas de gestión hídrica en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, dice que para el buen mantenimiento, para un estado de conservación bueno, todos los ecosistemas deben tener un estado de conservación bueno para el año 2015, aunque lo hayamos pasado, se hace una prórroga, será para el 2021 o el 2027 en algunos casos. Dice que en todos los casos establece una serie de indicadores, y uno de ellos es la concentración de nitratos, otros muchos, como son invertebrados acuáticos, bosques de ribera, hábitat. Uno de ellos es la concentración de nitratos, y dice que debe ser inferior a 25 partes por millón. ¿De acuerdo? Por encima de ahí no se podrá considerar una masa de agua bien, y entonces habrá que llevar a cabo una serie de medidas ambientales para alcanzar este objetivo. Pues aquí no se cumple. Es más, en algunos de estos ríos se llegan a alcanzar concentraciones superiores a 100 partes por millón en alguno de estos tramos fluviales, ¿de acuerdo? Son datos que nos inventamos, son datos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿de acuerdo? Y nos encontramos que es una de las zonas con mayor problemas de concentración de nitratos de toda la cuenca del Ebro. En cualquier caso hay que decir... el nitrato sabéis que es responsable de la eutrofización de las aguas. En cuanto a su toxicidad, realmente no es un elemento químicamente muy tóxico para los diferentes organismos, y las principales, en un estudio que hemos llevado recientemente en estos cursos fluviales, que aún no lo tenemos publicado,
pero hemos visto que las principales presiones hidromorfológicas en estos ríos ni siquiera es la concentración de nitratos, a pesar de ser en algunos casos más de 100 partes por millón. Son las presiones de tipo hidromorfológico. Estos son imágenes del río en este caso es el río Tuerto, del río Ea o del río Zamaca, ¿de acuerdo? ¿Veis los cultivos hasta dónde llegan, ¿no? Veis que hay una serie de impactos aquí, hay una roturación intensiva hasta el mismo límite de los ríos, sin dejar ni siquiera una línea de vegetación, hay ausencia de vegetación. Esta ausencia de vegetación y la roturación intensiva lo que hacen es que haya un gran arrastre de sedimento, erosión, por erosión del suelo, que se deposita en los cursos fluviales y que altera completamente las comunidades de seres vivos, por ejemplo, de invertebrados acuáticos, que es lo que nosotros hemos estudiado, altera completamente las comunidades de seres vivos. Y esto genera también una mayor incisión en el río, esa estrechez, esa rectificación de los cauces fluviales, una simplificación de hábitats en general, con todo ello una degradación del estado ecológico, que nos encontramos en las zonas de agricultura más intensiva. Pero si nos centramos en las presiones de tipo cuantitativo, aquellas que suponen de la extracción, de la reducción de caudales de los ríos por parte de la agricultura, como digo, la agricultura representa el 80%, los consumos de uso agrícola, el 80%, en torno al 80% en España, del uso total de agua, de usos consumtivos del agua, hay una serie de impactos. Lo primero que hay que hacer que construir grandes embalses. Estos son los embalses que tenemos en La Rioja, construidos actualmente, ¿de acuerdo? Los embalses mayores de 1 hectómetro cúbico. Los mayores están el embalse de Mansilla, el embalse de González la Casa, es el del Rasillo y el de Pajares, y actualmente el recién inaugurado embalse de Enciso, con otros pequeños embalses. Pero es que el Plan Hidrológico del Ebro propone, o permitiría, si se llevan a cabo los determinados estudios que haya que llevar a cabo, la inclusión de 6 nuevas grandes regulaciones hidrológicas en cursos fluviales que cruzan La Rioja. Algunas de ellas se han modificado, por ejemplo, el que veis en la cabecera de Loja, se ha modificado, ahora no se propone la construcción de un embalse, sino de 2 embalses, de 7 hectómetros cúbicos y de 3 hectómetros cúbicos de menor capacidad, aunque se llamen balsas laterales. Son embalses porque, si os dais cuenta, es el doble de 7 hectómetros cúbicos, el doble que lo que tiene el embalse del Yalde actualmente y el triple de lo que tiene el embalse de Leiva. Con todo esto, llegaríamos a esta situación, si todo esto se ejecutara, que los principales cursos fluviales de La Rioja habrían sido transformados de ríos a canales. Estaría alterado completamente la vida en el río. Y, por supuesto, el río Ebro, con el embalse del Ebro en cabecera con 500 hectómetros cúbicos. ¿Esta regulación qué provoca? Pues provoca fundamentalmente, brevemente, nos podemos centrar en 3 cuestiones muy breves. Este es el hidrograma del río Lumbreras, aguas abajo del embalse de Pajares, ¿de acuerdo? Esto es entre el año 1947 en el pueblo de Lumbreras, entre el año 1947 y 1995 en la cuenca del Iregua, en cabecera. Vemos que los caudales medios mensuales entre todos estos años, desde octubre hasta septiembre, en el año hidrológico, van aumentando, son mínimos en verano, propio de un clima mediterráneo en el cual nos encontramos, va aumentando con las lluvias otoñales hasta alcanzar máximos en primavera, en marzo y abril, coincidiendo con las lluvias primaverales y el deshielo de estos meses primaverales, ¿de acuerdo? Y luego disminuye. ¿Qué ocurre? En el año 1995 se construye, entra en funcionamiento el embalse de Pajares y se revierte completamente el hidrograma del río Lumbreras aguas abajo del embalse de Pajares. En los caudales máximos en julio, ¿vale? Cuando debiera ser mínimo, los caudales son máximos ahora. ¿Por qué? Porque ahí es cuando está soltando agua para regadío. No solo para regar la zona baja del Iregua, que fundamentalmente, sino para regar también otras zonas cuenca abajo en el Ebro. ¿De acuerdo? Y el resto del año se mantiene más o menos un caudal constante, hasta que se llenan esos embalses y cuando se llenan ya empieza a naturalizarse el caudal de los ríos. No solo se altera el hidrograma, sino que se altera la cantidad de agua. Esto es una evolución de los caudales de los diferentes ríos, ¿de acuerdo?, de la península ibérica, de los principales ríos de la península ibérica. A principios del siglo XIX, pues es lo que se corresponde con lo que aparece en los libros de texto, de que tenemos que el Ebro era el río más caudaloso, ¿de acuerdo? Actualmente, en el año 2010, el Ebro deja de ser el río más caudaloso. Y el río más caudaloso que nos encontramos actualmente en la península ibérica es el Miño, porque hemos extraído tal cantidad de agua fundamentalmente para uso en regadío, no solo en regadío, lo que pasa es que estamos hablando de agricultura y me centro en regadío, pero también evidentemente para el desarrollo urbanístico, el riego de jardines, piscinas, bueno, una serie de cuestiones de origen humano, pero el riego es el fundamental. Y entonces el Ebro deja de ser el río más caudaloso en la actualidad, dentro de la península ibérica. Retención de sedimentos, como hemos dicho anteriormente. Estas son imágenes del embalse de Mansilla en diciembre del año 2017, donde hay una gran acumulación de sedimentos que no debieran estar ahí, sino que debieran de manera que en condiciones naturales habrían desembocado en el mar Mediterráneo. Fijaos que hay un estudio que dice que entre los años 50 y 75 el río Ebro transportaba en su desembocadura 400.000 toneladas por año.
y en los años 90 esto se reduce a una cuarta parte, a 100.000 toneladas por año. Actualmente seguro que el dato es menor. Esto tiene unas consecuencias fundamentales para el propio funcionamiento del río, pero también tiene unas consecuencias para el delta del Ebro. El delta del Ebro está en regresión, como sabéis. El delta del Ebro es un ecosistema que se mantiene gracias al aporte de sedimentos por parte de la cuenca del Ebro y una batalla continua con los sedimentos que arrastra el mar Mediterráneo con su erosión. Si nosotros disminuimos mucho la cantidad de sedimentos que son transportados, pues entonces el mar empieza a ganar la batalla y se produce la regresión del delta del Ebro. Un ecosistema de gran valor humano, agrícola y ambiental, sin duda alguna. Y también la temperatura. Por último, no me centro en más impactos, la temperatura. Esta es la temperatura que puede haber aguas abajo. Este es el embalse de Pajares, esto es el Parque Natural de Cebollera, la carretera a Soria, para que nos centremos. Villoslada de Cameros, ¿de acuerdo? El río Iregua no se encuentra regulado por esta zona del Achichuelo y toda esa zona. No se encuentra regulado. Aguas arriba del embalse de Pajares tampoco está regulado. Aguas abajo, en un estudio que llevamos a cabo hace unos años, vimos cómo en un muestreo en agosto la temperatura oscilaba entre 9 y 13 grados centígrados aguas abajo del embalse de Pajares, mientras que en condiciones naturales la temperatura oscilaba entre 16 y 22 grados centígrados, el doble. ¿De acuerdo? Esto tiene unas consecuencias fundamentales sobre los diferentes organismos que viven ahí. ¿Por qué? Porque en estos embalses para regadío se suelta agua de las capas profundas. Las capas calientes, superficiales, en verano se mantienen arriba, menor densidad. Las capas profundas, ¿de acuerdo? Mayor densidad, más frías, y entonces se mantienen abajo donde se suelta la temperatura y hace que aumente mucho la temperatura. Todo esto provoca, por ejemplo, en esta zona, la invasión de especies invasoras, la colonización por parte de especies invasoras que altera completamente, como ocurre aquí con Didymosphenia geminata, la alga chapapote, quizás habéis oído hablar de ella, llega a cubrir hasta 4 kilómetros de río, que altera completamente la comunidad de seres vivos que viven ahí y hace que el estado ecológico de estos tramos fluviales tampoco sea bueno como exige la Directiva Marco del Agua. Altera completamente la comunidad de seres vivos. ¿Qué tenemos? Por terminar con este apartado, el estado ecológico de los ríos en España. Hemos dicho que la Directiva Marco del Agua establece que se tiene que clasificar en 5 estados: muy bueno, bueno, moderado, malo, bueno, deficiente y malo, ¿de acuerdo? Pues bien, exige, como he dicho, para el 2015, aunque da una prórroga para el 2021-2027, que todas las masas de agua tienen que tener un estado ecológico bueno o muy bueno. Actualmente, solo un 54% en el año 2015, solo un 54% de las masas de agua tienen estado bueno o muy bueno, el resto no. Por lo tanto, si queremos cumplir con la legislación, algo hay que cambiar en cuanto al uso del agua, en cuanto a los impactos a los ecosistemas. Y uno de los principales impactos es la extracción abusiva de agua que hacemos de los ríos. Los ríos necesitan que la agroecología los considere. Consideramos, de acuerdo a una definición, vosotros sabéis mucho más de agroecología que yo, pero la agroecología, entre los principios de la agroecología, se incluye la conservación de los recursos naturales y el agua, ¿de acuerdo? Y el respeto al medio ambiente. Desde mi punto de vista, creo que la agroecología ha considerado de una manera vital para la conservación del medio ambiente. La agricultura ecológica ha considerado el agua desde un punto de vista cualitativo, sin duda. Y eso se nota, se notará, y cuanto más extensivo sea este tipo de cultivo, de forma de cultivar, mejor. Pero quizá no se haya considerado lo suficiente la cantidad de agua utilizada, ¿de acuerdo? Y es otro aspecto que la agroecología debe considerar desde nuestro punto de vista si quiere ser un sistema de producción agrícola sostenible y que garantice la conservación de los ecosistemas acuáticos y del medio ambiente. Y no nos olvidemos, brevemente, del escenario de cambio climático. Como nos decían en la primera charla, no nos olvidemos de este escenario de cambio climático. Tiene una serie de consecuencias. Si nos centramos en algunas de las consecuencias de un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Transición Ecológica, hoy en día, del año 2017, en el que es el informe más intenso sobre las consecuencias del cambio climático sobre los caudales superficiales que se ha hecho en España, tenemos cómo aparecen en azul los efectos en diferentes periodos, 2010-2040, 2040-2070 o 2070-2100. La precipitación, la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real y la escorrentía, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la precipitación, en azul, sabéis que el panel intergubernamental de cambio climático lo que propone son 4 posibles escenarios de evolución del clima. Si atendemos al más favorable, al menos impactante sería con el círculo y al más impactante sería con el cuadrado. Vemos como para finales del siglo pronostica una disminución en España de las precipitaciones entre el 7 y el 14%. Un aumento en la evapotranspiración potencial entre el 8 y el 16%. No la evapotranspiración real, porque no va a haber agua para evapotranspirar, pero sí la evapotranspiración potencial de las plantas, porque va a aumentar mucho la temperatura. Todo esto va a hacer que la escorrentía de aguas superficiales, el agua que circula superficialmente por los ríos, va a disminuir entre el 13 y el 24%. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener menos agua. Vamos a tener menos agua circulando por los ríos. Esto se cumple
exactamente igual para el Ebro, incluso un poquito más intenso, donde podrían llegarse a producir unas reducciones entre el 12 y el 26% de los caudales superficiales. Va a disminuir la cantidad de agua superficial. No tendrá mucho sentido en estas condiciones crear nuevos regadíos y crear nuevos embalses. Como dice Pedro Arrojo, el crear nuevos regadíos o nuevos embalses ante el escenario de cambio climático es como regalarle un monedero a un pobre. No vamos a tener agua con la cual llenar esos embalses ni con la cual regar esos campos de regadío. También aumentar, bueno, no me tengo mucho aquí, los periodos de sequía también van a aumentar, ¿de acuerdo? Van a aumentar de una manera muy importante, los periodos de sequía de 5 años. Esto, por ejemplo, es un mapa de un indicador de los estados de sequía de finales del año 2017, la última gran sequía que hemos tenido en España, en los diferentes territorios de España. Vemos cómo en ese momento, en noviembre del año 2017, estamos en situación de emergencia en gran parte de esas zonas a las que llamamos excedentarias, entre ellas la cuenca del Ebro y entre ellas las cuencas del Najerilla, del Tirón y del Oja. ¿De acuerdo? Nos encontrábamos en una situación de emergencia, un estado de emergencia. En cualquier caso, hay que decir, y con esto me gustaría diferenciar claramente, que podemos encontrarnos, bueno, hay unos indicadores, que los planes especiales de sequía, nos aparecen unos indicadores de sequía prolongada, estos planes especiales de sequía que se expusieron en el año 2017, nos indica, tienen en cuenta la sequía, tienen en cuenta indicadores naturales. Por ejemplo, en el Najerilla, nos indicará si existe sequía o no, dependiendo del caudal de entrada del Najerilla en el embalse de Mansilla, ¿de acuerdo? O del caudal, la cantidad de agua que entra en Mansilla por diferentes ríos. Vemos cómo en el año 2017 realmente no estábamos en la situación más grave que ha ocurrido en los últimos 30 años. Sin embargo, si atendemos a la escasez, sí que es uno de los momentos más graves en los últimos 30 años. Este tiene en cuenta la cantidad de agua embalsada en el embalse de Mansilla. ¿Por qué esta diferencia? Porque aquí se tiene en cuenta no solo la cantidad de agua que entra, sino la cantidad de agua que hemos utilizado. Es decir, a pesar de que no eran los años en los que menos había llovido, sí que era el año en el que teníamos una situación más extrema. ¿Por qué? Porque quizá habíamos hecho una utilización excesiva de los recursos de agua que teníamos. Esa es la diferencia entre la sequía y la escasez. Terminando con esto del cambio climático, esta es el último, la situación en los indicadores del Ministerio para la Transición Ecológica, llama así ahora el Ministerio de Medio Ambiente. ¿De acuerdo? Es la situación respecto a la sequía y escasez, es el último plan, como digo, que aparece en su página web ayer a la tarde del 31 de diciembre del año 2018. ¿De acuerdo? Vemos que en sequía prolongada nos encontramos de nuevo fundamentalmente en la cuenca del Ebro. Nos encontramos en zonas especialmente sensibles a estas cuestiones de cambio climático. ¿De acuerdo? Esta sequía prolongada de nuevo en esas cuencas denominadas excedentarias. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta a la hora de plantear nuevas infraestructuras de este tipo. Y finalmente, por terminar, simplemente y de manera muy breve, exponer una serie de propuestas que lanzamos desde la nueva cultura del agua. ¿De acuerdo? Creemos que debe haber una adaptación del sector agrario a las nuevas realidades climáticas mediante un proceso de desintensificación. Somos conscientes de lo que los regadíos han aportado a lo largo del siglo XX en fijar población en determinados lugares. Somos conscientes de lo que han aportado en la mejora de vida del agricultor y somos conscientes de lo que han aportado en el aumento de alimentos. Pero llega un momento en el cual no hay más agua y aumentar más la superficie de regadíos la consideramos que no es correcto. Los planes hidrológicos 2015-2021 prevén un incremento de 690.000 hectáreas de regadío, hemos dicho. Y ojo, no parece razonable hacer esto en escenarios de cambio climático. El regadío debe servir para disminuir la vulnerabilidad ante periodos de sequía, no para incrementarla. Si aumentamos la superficie de regadío, vamos a estar incrementando la vulnerabilidad de esos agricultores que están cultivando cultivos que necesitan gran cantidad de agua, estamos aumentando su vulnerabilidad ante periodos de sequía como los que pueden llegar y llegan y están llegando, y lo vemos actualmente. Creemos que existen diferentes estrategias. Hay que poner fin a las expectativas expansionistas ligadas a ciclos de insostenibilidad. No más nuevos regadíos, ni embalses, ni trasvases. Creemos que no tiene sentido en estos momentos, ni de escenario de cambio climático, ni de consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos, con una directiva marco del agua que nos dice que nos está exigiendo que en breve cumplamos un estado ecológico en los ríos que de momento no se está cumpliendo. Debemos desarrollar alternativas al regadío como principal elemento de desarrollo rural. Se están viendo en muchos lugares, como en el binomio Itoiz-Canal de Navarra, se está viendo que el desarrollo de nuevos regadíos en determinadas zonas no lleva consigo un afianzamiento de la población, sino al contrario. Supone una inversión para muchos agricultores, que muchos pequeños agricultores no están dispuestos a hacerlos. Gran parte de la tierra se está concentrando en pocas manos y está disminuyendo la cantidad de agricultores profesionales en torno a grandes regadíos. Es otro aspecto a tener en cuenta. Creemos que el desarrollo rural debe ir por otro lado.
Hay que mejorar la gobernanza del agua, la transparencia en la gobernanza del agua, la participación en los procesos de transparencia del agua, la participación real. La participación no es información, la participación en procesos de agua. Fortalecer modelos de agricultura más sostenible, por ejemplo, a través de promoción de proyectos de I+D para un secano o para un regadío, también proyectos de investigación y desarrollo, como los que también se nos han presentado aquí esta tarde, muy interesantes, y debemos apostar por ellos. Debemos crear valor añadido en los productos de calidad, no tanto en un aumento en la producción, y apostar por los mercados ecológicos y de cercanía, sin duda alguna. Y bueno, muchas gracias y con esto he terminado. Si tienes alguna pregunta, intentamos. El tema de los embalses, yo creo que era necesario y sigue siendo necesario hacer más embalses, porque aquí vemos todo muy bien, pero como no tendríamos agua en el grifo en casa, ya veríamos lo que pensábamos. Bueno, como hemos dicho, yo creo que ha habido momentos en los cuales, en un determinado momento histórico, de acuerdo, en España, los embalses han jugado, la regulación hidrológica ha jugado un papel importante, sin duda, que ha jugado un papel importante. Pero actualmente, vuelvo a decir, en primer lugar, las masas de agua están como están, los ecosistemas acuáticos, no nos olvidemos de ello. Date cuenta que, por ejemplo, el embalse de Enciso, por poner el ejemplo más reciente, el embalse de Enciso es un embalse capaz de retener, de almacenar 46 hectómetros cúbicos de agua. Las aportaciones anuales medias del río Cidacos, en Arnedillo, donde ya le entran más afluentes, son de 50 hectómetros cúbicos. Es decir, el embalse de Enciso sería capaz, si quisiera, de secar todo el agua que baja, ¿de acuerdo?, completamente en el río, y aún así no se llenaría. Tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias, ambientales que genera la construcción de los embalses en este momento. Tenemos que tener en cuenta también el escenario de cambio climático, como digo. Ojo, no va a haber agua para llenar los embalses. Y tenemos que tener en cuenta también otras cuestiones como la cuestión económica. Estas grandes infraestructuras, habrá que preguntar al conjunto de la población que con sus impuestos paga estas grandes infraestructuras, si está dispuesto a desembolsar ingentes cantidades de dinero como las que se están destinando para la construcción de ellas, que es algo que nunca hacemos, porque usuarios del agua somos todos, y derecho a usar el agua tenemos todos. O no usar el agua, dejarla en su lugar. Creo que deben ser procesos más participativos y tener en cuenta los impactos ambientales, el escenario de cambio climático, las cuestiones económicas y las cuestiones de participación. ¿Abastecimiento para agua en el grifo? Pues quizá medidas, por ejemplo, para garantizar un abastecimiento de agua en el grifo, a mí se me ocurren muchas. Por ejemplo, el desarrollo urbanístico que llevamos a cabo en nuestras ciudades es totalmente insostenible. No tiene quizá mucho sentido que el desarrollo urbanístico esté basado en la presencia de jardines, como si esto fuese Escocia, en todo Logroño, cuando vivimos en un clima mediterráneo. O la proliferación de piscinas como las que tenemos, o la excesiva concentración de población en determinados lugares. Por lo tanto, creo que para garantizar sin problemas el abastecimiento humano al agua, hoy en día no existen problemas si previamente reducimos consumo. Y es ahí hacia donde tenemos que ir, hacia reducir el consumo. Mi opinión. Sin duda, sin duda. Pero es un poco lo que decimos, llega un momento, creo que es fundamental también, los sistemas de regadío. Los sistemas de regadío más eficientes, pero hablando un poco con el objetivo final con el cual se empezó a plantear esta modernización de regadíos, era garantizar un buen estado de conservación de las masas de agua. Si nosotros estamos ahorrando agua, esos ríos tendrán que circular agua, porque luego tenemos una serie de consecuencias. Es que ¿cuánto dinero se invierte en el control de especies invasoras, por ejemplo, en el de los macrófitos de la mosca negra en Zaragoza? Ese dinero, todo ese dinero que se está invirtiendo en control de especies invasoras, mejillón cebra, peces, Didymosphenia geminata o alga chapapote, gran parte de esa introducción o de esa proliferación de especies invasoras es como consecuencia de esa regulación hidrológica. Eso no lo metemos en el saco de vamos a hacer un balance económico de lo que nos ha costado. Si nosotros garantizamos, por ejemplo, una de las medidas más interesantes en este tipo es garantizar un caudal punta en un momento del año. Es decir, vamos a hacer una gran crecida controlada en primavera todos los años en el río. Como si fuese un año normal, para garantizar esa regulación de posibles especies invasoras. Claro,
Eso hay mucha gente que lo considerará si hacemos esa serie de medidas que finalmente, y si nos quedamos con cuestiones únicamente económicas, si esa serie de medidas se llevan a cabo, va a haber muchas personas que se van a echar las manos a la cabeza. Es decir, ¿cómo estamos tirando toda esta agua al mar? Por lo tanto, creo que el objetivo final de la modernización de la reducción de ahorro de agua, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, que es fundamental, es clave, pero el objetivo final debiera ser una mejora de las masas de agua. Y no olvidemos que muchos de estos nuevos regadíos llevan asociados consumos de energía, ¿eh? Llevan asociados consumos de energía. Esos consumos de energía también hay que ponerlos en la balanza. Raquel. Siempre pones ahí el acento. Y bueno, yo añadiría, aparte de transparencia, que creo que es bastante necesaria, democracia, hay que democratizar el uso del agua, ¿no? Y hay que empezar a hablar de bioética, hay que empezar a hablar de beneficencia y de no maleficencia, porque si de verdad estamos llegando hasta, como estamos viendo en todo lo que se entuba y en todo lo que se lleva a otros sistemas, el retirar a las otras especies toda la posibilidad de vida, pues tenerlas a otro lugar, incluso quitarlas del medio, pues a lo mejor tenemos mucho que cuestionarnos, ¿no? Y es hora de cuestionárselo. Sí, sin duda. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí. Viñedo, sí. Sí, sí. Alfalfa para los caballos de Arabia Saudí. Sí. Para algunos. Y el que hace coches, de la riqueza es de el que hace los coches. Ya, pero nos tenemos que plantear las consecuencias que eso tiene. Ya, y el hacer los coches, consecuencias tiene. Claro, pues también es algo que hay que poner encima de la mesa, sin duda. Eso es otro tema muy gordo que habría que poner encima de la mesa. El que se dedica a la agricultura, que me dedico, uso unos recursos, pero que el que lo que has dicho de los parques aquí en Sí, 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 sí. ahí tenemos el Logroño, que eran puertas para la gente que vivía en Logroño. Ujú. Y ahora, ¿dónde los hay? Ahora vas al Carrefour, las galerías de Marruecos. Sí, sí, sin duda. Por eso te habrás fijado que al final una de las propuestas que nosotros lanzamos, sin duda alguna, es la permanencia de los cultivos de cercanía, de todo esto. Sin duda es lo primero sobre lo cual hay que apostar, antes que otras cosas. Hasta el cambio de cómo se hacen las casas, ¿no? Porque es horrible cada vez que se tira de la cisterna usar agua limpia. Tenía que haber también otra. Sí, yo creo. Donde aprovechar el agua residual de las lavadoras y tal para tirarla. Sí, sí, sin duda. En las cuestiones urbanas también podríamos entrar. Pero no nos olvidemos que el regadío es el principal impacto. Pero sí, sí, eso también, sin duda. Sin duda. Yo creo que el regadío, como ha señalado, es el 80% el consumo, digamos, que bien utilizado significa la transformación en alimento. La población se tiene que alimentar. Otra cuestión es, de cara a los nuevos regadíos, yo estoy en una zona donde hay problemas de agua. Entonces, la demanda en estos momentos es de cara a una regulación y que nos asegure lo que has señalado ahí, en 2 envases, 7 y 3 hectómetros. El problema es situarlo en el contexto general, donde tenemos que partir de lo que significa la propia globalización de la economía y cómo ahora mismo la aplicación de la política agraria lo que está haciendo es la utilización de estas aguas para una producción de cultivos, para, como ha señalado el primer ponente, lo que significa una agricultura industrial, que es la que genera lo que ha señalado el segundo ponente, y que al final nos encontramos en un contexto donde hay una despoblación, un envejecimiento de la población, y que el agua aplicada en estos momentos, aunque es el contexto de la política agraria actual, lo que lleva es a más despoblamiento, más intensificación y más problemas dentro de las aguas y de los suelos que tenemos en La Rioja, derivados de esa producción de la agricultura industrial que encima está llevando al aseguramiento económico a muchos agricultores, con lo que lleva consigo de una mayor inversión en maquinaria agrícola, una industrialización que no lleva
cierto que para desarrollar el modelo de agricultura, por ejemplo, que estamos haciendo en la agricultura ecológica, pues también podemos tener luego problemas de agua. ¿Qué hacemos? Sí, yo creo que, bueno, un par de cosas, yo creo que has dado en la clave. O sea, la política agraria común, ¿no? Un poco qué tipo o hacia dónde debiera reconducirse para apostar o para favorecer un determinado de cultivos que sean más sostenibles en todos los aspectos. Favorecer esos cultivos de secano, favorecer otros cultivos determinados, apostar realmente por el secano como una alternativa que garantice al agricultor esto. Y también quisiera dejar claro que yo en ningún momento quiero cuestionar, y quizás me he entendido mal, al agricultor como el responsable, sino a la estructura, al modelo agrícola que está subvencionado, ¿de acuerdo? En ningún caso al agricultor, sino a ese modelo agrícola subvencionado o a ese modelo agrícola dirigido por parte de las instituciones, que son las que debieran reconducir esas formas de producción agrícola. En ningún momento considero que el agricultor, por supuesto, tiene que trabajar y, como digo, también los regadíos han supuesto la fijación de población en muchas zonas. Por ejemplo, en La Mancha es una zona en la cual se ha extraído gran cantidad de agua de acuíferos. No podemos olvidar que es una zona que ha fijado gran cantidad de población en todas esas zonas. Ahora bien, quizá lo que tenemos que hacer es favorecer otros modelos de producción agrícola que permitan a los agricultores de esas zonas llevar a cabo procesos agrícolas menos impactantes desde un punto de vista de consumo de agua. Sin duda alguna, se debe apostar por ahí. Sí, pero, bueno, no quiero monopolizar, No. pero hay una cuestión clara, es decir, las zonas más productivas de toda Europa, y creo que en el mundo entero, son las que mayor contaminaciones tienen de nitratos y las que mayor contaminaciones tienen de orgánulos clorados y de orgánulos fosforados. A partir de ahí, las políticas que se aplican están más orientadas hacia ese modelo de agricultura, que lo que significa otras agriculturas más sustentables. Podemos reivindicar, yo tengo años desde el famoso trasvase, oyendo de las agriculturas de secano, pero no hay un dinero público que signifique la voluntad política de ese modelo de desarrollo. No hay. Porque si hay una vulnerabilidad que se produce en esos porcentajes que tú has señalado y que en todas esas zonas industrializadas de la agricultura industrial se están produciendo, pero que sin embargo no se toma ninguna medida. Y sin embargo las agriculturas de secano se están abandonando, donde puede quedar un agricultor para llevar 200, 400 o 600 o 800 o 1000 hectáreas. Y al final, incluso a él mismo le están haciendo correr un riesgo tremendo. Y que si no fuera por la ayuda de la PAC, pues lógicamente habría cogido la maleta. Sí, sin duda. Creo que es muy importante el poder apostar por ese cambio. Sin duda. Yo creo que se debiera apostar desde las instituciones públicas por ese cambio, que como tú dices, no se ve ni parece que se vaya a ver. Y entonces los agricultores, yo entiendo que estáis en la situación en la que estáis. No, los ecológicos hemos estado un poco mejor. Bueno. Pues muchas gracias.